Buen día, mi nombre es Daniel Vega, les voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de cálculo diferencial. Primeramente tenemos que la ecuación de la recta tangente. La tangente pues es una recta que pasa únicamente por un punto de la circunferencia. Representa la pendiente de la curvatura de nuestra función. Ok, lo primero que hay que hacer es derivar la función. Ya teniendo derivada la función, por ejemplo, en esta función x cuadrada menos 4x más 3, donde el punto x sub 0 toca en 1. Ya tenemos la derivada. Ahora tenemos que, por ejemplo, sustituir x con el valor de 1. Teniendo la sustitución, reemplazamos y resolvemos la ecuación. ¿Ok? Ya que tenemos los resultados de lo que es la derivada de x sub 0 y la función de x sub 0, reemplazamos en nuestra fórmula y obtenemos que y menos 0 es igual a menos 2x, menos 2 por x menos 1, teniendo que la ecuación de la recta tangente es igual a y menos 2x más 2. Hemos encontrado la ecuación de la recta tangente de esta función, ¿sí? Ahora, nos piden calcular el mínimo y máximo relativo de la siguiente función. Lo primero que hay que hacer en esta función, como es una función de tercer grado, tenemos que encontrar un máximo y un mínimo relativo. Lo primero que hay que hacer es derivar la función y después igualarla a 0. ¿Cómo la vamos a igualar? Pues vamos a utilizar el método de la fórmula general. Teniendo ya los resultados, vamos a obtener dos resultados en x. El primer resultado que es x igual a 0.618, el segundo resultado que es 2x igual a menos 0.201. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir x, el primer resultado de x en nuestra función para obtener el primer punto crítico. Lo mismo hacemos con el segundo resultado de x para obtener el segundo punto crítico. Ya que tengamos los puntos críticos, vamos a graficar. Tenemos ya la gráfica y vamos a encontrar que el mínimo relativo en nuestra función es cuando x está en 0.618 y y en menos 1.875, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Y nuestro máximo relativo es cuando x vale menos 0.201 y y vale 0.3360. Aquí ya tenemos nuestros resultados para esta ecuación. Bueno, vamos a hablar ahora del método de Newton. Es conocido también como el método de Newton-Raphson. Es un método iterativo. Un método iterativo quiere decir que funciona de la siguiente manera. Se comienza con una solución aproximada a la ecuación para aplicarle una fórmula y conseguir otra solución. A esta solución que obtenemos se le aplica la misma fórmula y conseguimos otra solución aproximada. Ajá. Cada que aplicamos la fórmula para obtener una aproximación se le llama iteración. Es por eso que este es un método iterativo. Existen muchos métodos iterativos, se diferencian por la fórmula que manejan y por las condiciones que debe cumplir la ecuación. Este método vale para cualquier función que resulte en 0, que la función de x resulte en 0. Tenemos que x sub n representa la enésima aproximación obtenida por el método. Y aquí tenemos la fórmula entonces, que es x sub n más 1 es igual a x sub n menos
la función de x sub n sobre la derivada de x sub n. Cada que apliquemos esta fórmula, vamos a obtener un valor aproximado y este es el método de Newton. Podemos aplicar la fórmula para ir obteniendo resultados aproximados. Entonces, si tenemos que n más 1 es la aproximación anterior menos el resultado de dividir el valor de la función que queremos solucionar entre la derivada de la función. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de los teoremas de Rolle, Cauchy, L'Hopital y Taylor. Primero empecemos con el teorema de Rolle. Dice que si se tiene una función continua en un intervalo cerrado a y b y derivable en un intervalo abierto a, b, sabiendo que la función es igual a la función en b, podemos decir que existe un valor c que pertenece al intervalo abierto a, b, y la derivada en c es igual a 0. Como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos las funciones a y funciones b, y existe el valor c, que sus derivadas son igual a 0, son constantes. ¿Okay? Ahora, el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy dice que dadas las funciones de x, f de x y g de x, ambas son continuas en el intervalo cerrado a, b. Ambas son derivables en el intervalo abierto a b y la derivada de gx es distinta a 0. O sea que la derivada de la función gx no es 0. Ok, la función g de a debe ser distinta a la función g de b. Y el teorema dice que existe un valor c que pertenece al intervalo abierto a, b, donde el cociente de las derivadas de f de x y g de x es igual al cociente de la función f de b menos la función f de a sobre la función g de b menos la función g de a. Como tenemos aquí en la fórmula, la derivada de la función de c sobre la derivada de la función de g de c es igual a la función f de b menos la función f de a sobre la función g de b menos la función g de a. Vamos ahora con la regla del L'Hopital. Dice que se utiliza para resolver límites con indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o bien infinito sobre infinito. Cuando nos resulta una indeterminación en un límite, sabiendo que un límite tiende a 0, hay que derivar individualmente lo que está arriba y lo que está abajo de nuestra fracción. Una vez derivado, sustituir el valor de x y obtener el límite. Por ejemplo, en este límite donde x tiende a 2 y 4x menos 16 sobre x3 menos 8 resultan en una indeterminación a 0, podemos aplicar la regla del L'Hopital, donde vamos a derivar individualmente. Aquí tenemos la derivada de x4 menos 16, que es 4x a la 3, y la derivada de x a la 3 menos 8 tenemos que es 3x al cuadrado. Teniendo estas dos derivadas ya podemos resolver nuestro límite, teniendo que el resultado del límite cuando x se acerca a 2 es 8 sobre 3. En el teorema de Taylor se utiliza para aproximar cualquier tipo de función a funciones polinómicas. Dice que sea f con derivada continua en orden n más 1 en un entorno de centro A, entonces para todo punto x de dicho entorno se cumple que la función de x es igual a la función de A más la derivada de
la f de a sobre 1 derivable por x menos a más f doble prima de a sobre 2 derivable por x menos a al cuadrado. Y así sucesivamente podemos ir encontrando que f a la enésima potencia de a sobre n derivable por x menos a la enésima potencia, y nos vamos teniendo las aproximaciones, y así tenemos todo esto más r sub n de x, que se representa como que es lo que se denomina como resto complementario. Ahora veamos lo que es la velocidad promedio. Dice que es la relación del desplazamiento y el tiempo total de un recorrido, es decir, es el desplazamiento dividido entre el tiempo total de un viaje. Como dice la fórmula, la velocidad promedio, si tenemos que x2 representa el punto final del recorrido menos x1, que es el punto inicial del recorrido, sobre el tiempo final del recorrido menos el tiempo inicial del recorrido. Así tenemos que entonces el desplazamiento entre el tiempo total del desplazamiento nos va a dar la velocidad promedio. ¿Ok? Y por último tenemos que el uso de las aplicaciones de las derivadas en la vida cotidiana nos ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, en una fábrica, ingenieros quieren solucionar problemas para conseguir mayor eficiencia de producción. Pueden usar las derivadas para expresar el incremento de una magnitud con respecto a otra y conocer las variaciones de la función con las que están trabajando. Otro ejemplo sería en la medicina, ya que ayuda a medir la variabilidad en la presión arterial de los pacientes y pueden obtener una mayor visibilidad sobre la forma en que las ondas de la presión arterial se comportan. Bueno, pues mi proyecto, espero haber sido claro y muchas gracias.